¿Sabías que el cálculo incorrecto en el reductor de un motor eléctrico puede paralizar por completo una fábrica? Hoy en nuestro AXA Podcast vamos a hablar sobre el dimensionamiento de reductores que mantienen en funcionamiento las grandes industrias. Para ello tenemos un invitado especial que es representante de una de nuestras marcas top de agencias generales. Estamos con William Jakomulski. Por favor, William, bienvenido, preséntate, dinos qué es lo que haces en WEG durante este tiempo. Muchas gracias a todos, es un placer estar acá, hablar con nuestros clientes, nuestro público de Bolivia. Mi nombre, como ya fue hablado, es William Jakomulski, soy ingeniero de WEG. En WEG hace 3 años, trabajando directamente con el mercado sudamericano de motores industriales, motores comerciales y reductores. Yo tengo ya una experiencia con trabajos y reductores de hace más de 15 años, principalmente involucrado en la distribución. Entonces, con enfoque muy fuerte a atendimiento de mercado, atendimiento principalmente de grandes empresas, de grandes segmentos de mercado, ¿sí? En WEG, uno de los puntos principales de trabajo es el atendimiento a Bolivia, Paraguay, Uruguay y acá principalmente con nuestro mayor distribuidor y agencias generales, ¿sí? Yo creo que en esos 3 años en WEG ya he desenvolvido un buen trabajo junto con nuestros amigos acá en Bolivia y ahora estamos acá con más esta oportunidad de hablar directamente con el mercado, ¿sí? Perfecto. Con esa introducción nos damos cuenta de que estamos con un experto que nos va a poder guiar y poder resolver las dudas que nos han hecho llegar a través de sus consultas en las redes sociales. Así que si trabajas en la industria, tienes una fábrica donde te interesa sacar la mayor productividad a un bajo costo, o bien quieres conocer acerca de los sistemas que impulsan lo que es la industria, quédate con nosotros y vamos a empezar con la primera pregunta para entender de lo que estamos hablando. ¿Qué es un reductor? Sí, esta es muy importante, sí. Muchas veces hablamos de muchos materiales, pero no conocemos lo principal. Reductor, ¿qué es un reductor? O reductor nada más es do que una forma de transmisión de movimiento, en que la principal objetivo es reducir la velocidad y ampliar el rango de torque en la punta de salida. O sea, es como que multiplicar la fuerza que vamos a hacer en lo equipamiento. Un reductor es mucho utilizado para movimentación de materiales, movimentación, todo que está involucrado en mover. Tenemos algunas diferencias entre los tipos de reducción, los tipos de transmisión, la forma como está la disposición entre entrada y salida. Entonces, los reductores entre sí tienen muchas diferencias, pero lo principal y más básico es que un reductor tiene la principal función de hacer una multiplicación de la fuerza de entrada cuanto a la salida e impulsar mucho más los equipos, dando más fuerza para la aplicación. En general también hablamos que es una forma de dar más eficiencia, dar más seguridad y principalmente agregar valor a equipos donde antiguamente se trabajaba mucho con otros tipos de transmisiones no tan eficientes y principalmente con puntos de manutención, con puntos de rota, que normalmente ahora con los reductores podemos reducir mucho y tener mucho más satisfacción de trabajo de nuestros clientes, ¿sí? Bueno, entendiendo el concepto, lo que es un reductor, ahora en la consulta es ¿cómo un cálculo incorrecto de estos reductores puede afectar la eficiencia de una planta? ¿Y qué tipo de soluciones existen para evitar estos errores que obviamente son costosos? Sí, muy importante. Cuando hay un problema de dimensionamiento del reductor, lo principal y más grave de los acontecimientos es que la producción va a se rotar, va a se parar. Tendremos una pérdida de producción, una reducción de la eficiencia de los productos, ¿sí? Normalmente un reductor no se rota inmediatamente cuando es hecho un mal dimensionamiento. En verdad,
ele acalenta, hace más ruido y principalmente consume mucho más energía do que debería. Entonces, cuando hablamos de la importancia de tener los datos de dimensionamiento, los cálculos de dimensionamiento para cada aplicación, para cada tipo de producto, es justamente para evitarnos que este tipo de problema ocurra en la producción. Hoy vivimos en un mundo donde la productividad es muy importante, pero más importante do que la productividad es la confiabilidad que tenemos en los productos. Y en este punto, WEG entra fuerte con productos que tienen un gran conocimiento del mercado por su confiabilidad, calidad y principalmente por la tecnología empleada. Entonces, cuando hablamos de soluciones para estos tipos de mercado, para todos los segmentos, hablamos de productos que fueron desarrollados para todos los tipos de aplicación, para las aplicaciones que tienen los más fuertes exigencias, principalmente como por ejemplo una gran alcoholera donde tenemos mucha contaminación, polvo, una minería donde también tenemos muchas pedras, mucho polvo y un ambiente muy agresivo, como también el sector alimenticio, donde tenemos que tener cuidado con el tipo de material que estamos utilizando para que no haga contaminación de la producción. Y todos estos con el principal objetivo de tener un buen resultado, o sea, la mayor producción posible. Y en este punto, la confiabilidad y el buen dimensionamiento son esenciales para que se llegue a este objetivo, ¿sí? Ahora, en función, como decías, por los diferentes tipos de fábricas, por ejemplo, ¿qué papel juega en el movimiento preciso en las líneas de producción, por ejemplo, en una embotelladora? Sí, cuando hablamos de precisión, cuando hablamos de una embotelladora, por ejemplo, hablamos de productos que tengan un grado de calidad alto para que la confiabilidad de los resultados que vamos a tener sea lo mejor posible. Por ejemplo, hablando de productos, normalmente cuando hablamos de precisión, hablamos de servomotores, WEG, por ejemplo, que pueden ser suministrados con nuestros reductores, principalmente la línea de motorreductores con engrenajes helicoidales, donde tenemos la mayor eficiencia y podríamos así transmitir una precisión mayor. También tenemos reductores del tipo sem fin corona, que embora tengan una eficiencia mucho más baja y una precisión un poco más disminuida, aún sí son productos que normalmente en la aplicación de movimentación, esteras y agitadores, por ejemplo, tienen una gran aplicación por cuenta del bajo costo y de gran confiabilidad que le dan. Son productos que están desarrollados para trabajar con mucha presión, principalmente en gran potencias y con un design adecuado para la aplicación en los principales tipos de montaje, ¿sí? Tenemos reductores con salidas ortogonales, con salidas coaxiales. Entonces, de acuerdo con cada tipo de equipo y con cada tipo de aplicación, es posible suministrar el reductor que va a tener los mejores resultados, ¿sí? Y cuando hablamos de posibilidades de hacer suministros motion drive, como hablamos en WEG, tenemos la oportunidad de suministrar motores de alta eficiencia, reductores con eficiencia exemplar, junto con convertidores de frecuencia que pueden nos dar control de producción, control de velocidad, control de cantidad que está siendo aplicada, por ejemplo, de una envasadora en una botella. Entonces, todo o processo que está involucrado junto com a parte de suministro de soluções precisas, temos em nosso portafólio e com nossos parceiros para fornecimento e suministro ao mercado, ¿sí? Realmente hay bastante información que uno no conoce y que, bueno, ahora estamos entendiendo un poco más. En la situación actual del país estamos con problemas de combustibles y están surgiendo las fábricas de etanol. ¿Cómo optimizarían las plantas de etanol para reducir los costos energéticos? Sí, excelente pregunta. Estamos no solo en Bolivia, pero todo el mundo hoy se preocupa mucho
com a sustentabilidade e com tudo que podemos fazer para que tenhamos um melhor aproveitamento do que temos em nossa mão, pero sem prejudicar o que ainda existe no mundo, sim? Temos que ter responsabilidade social, responsabilidade com relação ao meio ambiente, sim? Quando falamos da linha de açúcar e álcool, neste caso específico de álcool, temos algumas soluções que nos ajudam a ter principalmente uma maior flexibilidade. Um exemplo, por exemplo, quando falamos de grandes companhias açucareiras, como acá em Bolívia, Aguaí, Ciasa, Guabirá, então vemos muitas oportunidades de suministrar motores de alta eficiência, os conhecidos IE3, IE4 e IE5. São motores que têm uma característica de consumir menos eletricidade e proporcionar uma boa torque, um bom desempenho para a produção. Isto é suministrado junto com redutores de linhas como o WCR20, a linha de motorredutores de WEG, que tem a melhor eficiência dentro de los redutores de médio porte. Hablamos aí de uma eficiência na casa de los 90 a 96%, então muito arriba de lo que temos com os transportes por correia ou transportes de forma até mesmo de los sem fim coronas mais antigos e muitos redutores que já estão mais viejos e que hoje já não têm mais a mesma qualidade. Outro ponto importante é ter junto com um motor premium, motor de qualidade, uma solução adequada com um redutor bueno, também a visão da empresa de que tem que ter cuidado e fazer mantenimento de forma adequada, tendo assim um produto que vai se durar por mais tempo, uma maior confiabilidade e principalmente mais tempo de trabalho sem perda, porque o pior caso para uma produção em série é você ter que parar o equipo, parar a molenda, parar todo o processo por conta de um equipo que tem que ir à manutenção. Então, é algo muito importante que hagamos muita confiabilidade em nosso produto, pero também que o cliente conheça a importância de manter as manutenções em dia e tudo hecho de la forma mais profissional possível. Um outro ponto muito importante, temos casos acá em Bolívia de empresas que já têm uma visão de que é necessário ter capacidade produtiva aumentada. O que é dizer que ter a capacidade de produzir muito mais do que já produzem hoje. Desta forma, se teremos uma ampliação do rango de produção daqui a um ano e meio, já estão listos e preparados para que isto ocorra. Quando há um pico de produção no meio de ano ou ao fim do ano, é possível fazer a produção sem que haja uma grande inversão de valores para se cambiar o processo. O processo já está listo e preparado para aplicações mais fortes. Em este ponto, entra a importância de ter motores, redutores, convertidores dimensionados com o fator de serviço correto ou até mesmo com um sobredimensionamento, já pensando em la evolução da produção futura. Para isto é muito importante ter em vista o que temos hoje de produção e para onde queremos ir. E junto com nossos trabalhos feitos em Brasil, junto com os produtos WEG, temos todo o personal profissional de agências generais para apoiá-los e dar todo o suporte em estas evaluações e tudo mais, para que possamos ter este resultado. Sí, es algo muy importante que se ha mencionado, el tema del mantenimiento, por costumbre de que uno cree que tiene el producto y ya está funcionando y se olvida del mantenimiento. Tenemos que recordar nosotros como proveedores y decirles, llamar o que bien consulten cada cuánto tiempo necesita un mantenimiento justamente para que la eficiencia o la productividad maximice en su fábrica. Jesús Fernando Camacho pregunta, ¿cómo sabes qué reducción necesita el reductor cuando no está mostrando en la máquina? En verdad, Jesús, es muy importante conocer la aplicación. Por ejemplo, muchas veces no hay una información directa de la velocidad que usted necesita en la salida del reductor, pero usted como dueño de la máquina o mismo como un operador de la máquina
conoce la velocidad que el proceso necesita. Entonces, para nosotros acá es muy importante tener la información lo más correcta posible, sea la forma o sea la reducción necesaria o la velocidad necesaria. Los dos puntos podemos utilizar. Pero también ocurre a veces que un reductor ya aplicado no tiene una tarjeta, no tiene la identificación de la velocidad. Una de las formas que tenemos para descubrir esta reducción, podemos mirar acá lo reductor y yo puedo explicar de una forma más directa, ¿sí? La reducción nada más es do que la cantidad de revoluciones que tenemos en la entrada en relación a las rotaciones que vamos a tener en la salida. En este caso estamos hablando de un sem fin corona ortogonal, entonces está a 90 grados. Pero lo mismo vale para un reductor, motorreductor coaxial o mismo un Vertimax, un reductor de ejes paralelos industrial. La idea es que la reducción es justamente la división entre la velocidad que entra por la velocidad que sale. Una de las formas cuando no tenemos una tarjeta, en el caso de los sem fin corona es más fácil, es hacer que el reductor gire en la entrada y en la salida podemos hacer una pequeña marcación y contamos cuántas vueltas vamos a dar en la entrada hasta que la salida complete una vuelta. Cuando llegar a este fin de una vuelta, la cantidad de veces que yo hice una vuelta completa en la entrada es la reducción del reductor. Esta es una forma simple de llegarnos a la información. A veces no es posible porque el motor está acoplado, porque el equipo está en la máquina, pero en general esta es una forma que podemos hacer cuando no hay la etiqueta, cuando no hay la tarjeta de identificación. Una otra forma es cuando el reductor está desensamblado, o sea, cuando las partes y piezas están fuera de lo equipo, y es posible hacer una contaje de los dentes de la cantidad de sem-fines que existen. Pero este ya es una forma un poco más técnica y que normalmente las personas acá de agencias generales, los técnicos podrán ayudarlo a identificar. Una forma en el día a día mucho más fácil sería conocer el proceso, saber a qué velocidad tu equipo o tu máquina va a estar trabajando, o entonces hacer de esta forma como le mostré aquí, una relación entre la velocidad de entrada con relación a los giros de la salida. ¿Ok? Muchas gracias por la pregunta, Jesús. Ahora, Gustavo Orellana Alvis nos pregunta, ¿qué tanto puede afectar en las RPMs un motor de alta o baja y ese tipo de reductores? Sí. En general, cuando hablamos de motores de alta y baja, estamos hablando de la velocidad del motor. Es un poco subjetiva esta información, porque mira, un motor de alta puede ser 1750 para algunos procesos, 1450 para otros y mismo 900 RPM para otros. Entonces es una forma de hablar un poco genérica. Lo mejor es siempre hablar de la velocidad. Por ejemplo, cuando hablamos de un motor 4 polos, el motor más tradicional en 50 Hz, que es la frecuencia acá de Bolivia, hablamos de 1450, 1480, 1500 RPM. Y esto sería una rotación de alta, hablamos así. De baja tendríamos un motor de 6 polos, que hablaríamos entre 800 y 900 RPM, hasta 1000 RPM en algunos casos, ¿sí? Y habría también los motores de 2 polos, que son los motores de más alta velocidad, que en 50 Hz hablamos de 2800 RPM más o menos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿en qué esto puede influenciar el reductor, no? En verdad, es que la velocidad de entrada dividido por la reducción del reductor va a nos dar la velocidad de salida. Entonces, la velocidad de entrada es importante para sabermos la velocidad de salida. En un caso de un motor de 4 polos a 1540 RPM, con un reductor con una relación de 1,10, hablamos de una salida de 1450.
Ahora, si es un motor de muy alta velocidad, de 2800 RPM, con la misma reducción de 1 a 10, estamos hablando de 280 RPM en la salida. Entonces, esta es la relación. La velocidad de entrada influye principalmente en la velocidad de salida, porque esta es lo principal motivo de existencia de un reductor, reducir la velocidad. Pero también es importante hablar que cuando hablamos de velocidad de entrada, tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes. Hay un límite para la velocidad de entrada. No podemos trabajar con cualquier velocidad. Por cuenta de los rodamientos de la entrada, hay una limitación de velocidad, por cuenta de la lubrificación que tenemos que tener en los rodamientos. Entonces, muchas veces es necesario que hagamos una consulta, principalmente cuando no vamos a utilizar un motor de 4 polos, un motor de 2 polos, dependiendo del tipo de reductor que se va a utilizar, es mejor hacer una consulta a los expertos de AXA para tener en cuenta si esta velocidad es adecuada para este reductor. Les cuento que una cuestión importante es que cuando es muy alta la velocidad, la lubricación que ocurre por dentro del reductor puede no ser suficiente para lubricar los rodamientos. O acalentamiento va a ser mayor, los mancales pueden no soportar. Entonces, es probable que el reductor va a rotar mucho más rápido de lo que debería. Por eso, de nuevo, es mucho importante tener en cuenta la velocidad que va a tener entrada para que esto no ocurra. Y el otro punto es cuando hablamos de una baja velocidad. Para bajas velocidades normalmente no tenemos muchos problemas. Lo único es que cuando es muy baja la velocidad, ahí hace falta lubrificación, porque la parte interna del reductor que hace la lubrificación va a estar tan lenta, que no es posible que el aceite salpique para dentro de lo engrenaje, de los rodamientos, de lo mancal y haga la lubricación. Entonces también, cuando hablamos de faja baja, hablamos de muy baja, 3 RPM, 5 RPM, 10 RPM en la entrada. Esto no es normal, es aplicación especial, pero me gustaría acá dejar este punto como una observación. Siempre que las velocidades son muy bajas, muy altas, consulte un experto para tener en cuenta si la aplicación está correcta, ¿sí? Muy buen dato. Tengo otra consulta de Erwin Justiniano que indica qué diferencias hay entre un motorreductor y un variador. Vale, en relación a un motorreductor o un reductor y un variador, existen las diferencias principales, ¿no? El reductor es un equipo mecánico. La reducción ocurre por cuenta de una relación de engranajes que hace disminuir la velocidad de entrada en relación a la salida. Es completamente mecánico. La única parte eléctrica es el accionamiento del motor, pero el reductor es totalmente mecánico. Cuando hablamos de un convertidor de frecuencia, estamos hablando de un equipo eléctrico, un equipo que hace el chaveamiento de las fases y principalmente alteración de la frecuencia de trabajo del motor para que la velocidad baje o eleve de acuerdo con la necesidad. Hay dentro de las dos aplicaciones muchas limitaciones, ¿sí? Pero cada una de ellas por cuenta de algo. Cuando hablamos de las limitaciones de un reductor, es porque la reducción es fija. No hay como cambiar la reducción del reductor. Si el reductor es hecho, fabricado con 1,10, va a ser 1,10 independiente de lo que se haga antes o después. El reductor va a siempre tener la misma reducción. Ahora, cuando hablamos de un convertidor, el convertidor trabaja con otra faja de posibilidades. Él cambia la frecuencia de accionamiento del motor entre 50 Hz, que puede llegar hasta 60, 65 Hz, hasta 25 Hz de trabajo. Y esto hace con que la velocidad del motor amplíe o disminúa. Tenemos algunos límites, principalmente cuando hablamos de aumentar la velocidad, un incremento de velocidad, porque tenemos pérdida de torque. Y también hay un límite para cuando nos bajamos de más la velocidad, abajo de los 25 Hz, porque ahí hace falta la ventilación.
la parte donde tenemos el ventilador que hace la refrigeración del reductor, abajo de 25 Hz, muchas veces no es suficiente para que el motor no acalente de más. Entonces, en general, la diferencia entre los dos es mucho más de aplicación. El reductor es un equipo mecánico, el convertidor es un equipo eléctrico que trabaja con automación y que tiene muchas otras posibilidades y funciones, ¿sí? Pero la principal diferencia también es de que este equipo hace una multiplicación de torque. Este no, solo cambia la velocidad, no interfiere en nada en el torque. Entonces, de nuevo, la aplicación de ambos los productos es importante tener en cuenta todas las posibilidades, conocer los seguimientos, conocer la aplicación que va a tener y principalmente contar con el apoyo de los expertos de agencias generales para que puedan le indicar la mejor salida y la mejor opción. Gabriel Burgoa nos pregunta, ¿cuál es el rendimiento real de una caja reductora de engranajes rectos? ¿Es más eficiente una caja de engranajes rectos helicoidales o cónicos? Buena pregunta. Antes de contestar, me gustaría hablar que reductores o mismo engranamientos existen de varios tipos diferentes, ¿no? Cuando hablamos de los reductores normales de mercado, hablamos básicamente de tres tipos. Los sem fin corona, que son del tipo de los sem fin, donde usted tiene un sem fin y una corona que haga la transmisión. Y tenemos los pares de engranajes helicoidales, que es donde tenemos principalmente en este caso, como acá, una transmisión con mucho más eficiencia. Y por último, los pares cónicos, que es una transmisión en 90 grados, pero con engranajes también helicoidales. La diferencia entre las tres principales son la eficiencia, o sea, la cantidad de energía, la cantidad de potencia que adentra para la cantidad de energía, de potencia, de fuerza que sale. Y también la parte física de la pérdida, ¿no? Como en todos los procesos tenemos pérdida, esta pérdida nada más es do que algo físico. ¿O qué es esto? Es acalentamiento, es ruido, es vibración. Entonces tenemos características. Los sem fin corona, por ejemplo, acalentan mucho más y son menos ruidosos. Ahora, los de engranajes helicoidales tienen una vibración muy baja y mucho poco ruido, pero acalentan también un poquito más. Entonces, cuando hablamos de los cónicos, ya tenemos un esfuerzo mayor, entonces es mucho más ruido, hay mucho más ruido y principalmente una pequeña pérdida de eficiencia que genera un poco de vibración. Hablando de estos tres, ahora vamos principalmente a do que se trata la eficiencia de un reductor, ¿no? Cuando hablamos de la eficiencia de un reductor, hablamos de cuánto de la potencia que entra y cuánto de la potencia que sale. En una máquina perfecta no teríamos pérdida. Y la misma potencia que entra es la potencia que sale. Pero en caso de un reductor, la eficiencia siempre es algo que va a reducir un poco de esta potencia, ¿sí? En los sem fin corona, hablamos de una gama que va de hasta 60% hasta 88% de eficiencia. Lo cambio de calidad y de eficiencia está directamente relacionado a la reducción y el tamaño del reductor. Como estamos hablando de una transmisión hecha por un sem fin y una corona, cuanto mayor es la reducción, mayor el esfuerzo que los sem fin tienen que hacer para rotar, para hacerlo giro. Entonces, en general, cuanto mayor es la reducción, mayor es la pérdida, o sea, menor es la eficiencia del reductor. Entonces, un otro punto importante es que este reductor tiene una característica de acalentar mucho. Es una forma de verificar. Por ser una carcasa que troca mucho calor con el ambiente, una de las principales características de la eficiencia de él
es la calentar mucho. Cuando hablamos de un reductor de engrenajes helicoidales, la transmisión de esfuerzo es hecha a través de una engrenaje helicoidal en un dente helicoidal. Há mucho más puntos de esfuerzo de transmisión. Esto hace con que la transmisión sea hecha de una forma mucho más eficiente. Y llegamos en una eficiencia de 88% hasta 96%. Los reductores de engrenajes helicoidales, que pueden ser nuestro WCG20 o mismo WCG50 industrial y Elimax industrial, son los reductores que tienen la mejor calidad de eficiencia dentro de nuestra gama de productos. Después tenemos el par cónico. El par cónico es principalmente para los reductores que tienen una engrenaje helicoidal, pero una salida a 90 grados, o sea, es necesario transmitir la velocidad con una quebra a 90 grados. Esto hace con que tengamos una disminución de nuestra eficiencia. Es por eso que los reductores Conimax de la línea WCG20 son los que tienen este pequeño detalle de tener una eficiencia un poco más chica, entre 88%, 94%, 93%. Aún sí, por serem helicoidales, la transmisión es buena y es mucho arriba de lo que tenemos en los Sem Fim Corona. ¿Sí? Nuestra línea Sem Fim Corona, que yo hablé por primero, principalmente la línea WCG01, que es nuestra nueva línea, como también la línea WCR, que es la línea más conocida del mercado, ya están disponibles en potencias que van hasta 15 HP. Y esto nos da una flexibilidad para trabajos mucho más ligeros, para trabajos el día a día. Y por eso muchas veces la eficiencia acaba que no es uno de los principales puntos de observación. Ahora, cuando hablamos de los WCG20, los motorreductores, los WCG50, reductores industriales, estamos hablando de aplicaciones fuertes, aplicaciones de grandes industrias y grandes clientes finales. Entonces, normalmente la eficiencia es muy importante y puede ser un punto clave en la diferenciación entre la producción de tu equipo y de tu competidor. Entonces, en un mundo donde la competitividad está tan alta, muchas veces esta pequeña diferencia es algo que puede hacer toda la diferencia. O sea, depende del tamaño de la fábrica y de la eficiencia que quiera darle en relación a la competencia. Sí. Muchas veces, cuando hablamos de un reductor de poca eficiencia, hablamos de bajo costo. Entonces, no es que este reductor no es aplicable, solo tiene una característica de baja eficiencia, pero lo costo muchas veces es bueno. Para algunas aplicaciones más simples, es lo que el cliente precisa. Ahora, cuando hablamos de competitividad, de productividad, de una situación donde tenemos que tener lo máximo que podemos tener de producción, lo mejor es utilizar un reductor que tiene una eficiencia mayor. Y lo mismo vale para los motores, un motor de mayor eficiencia, un convertidor que vale posibilitar ahorrar mucho más la energía. Entonces, son muchas cosas que podemos evaluar cuando hablamos de eficiencia. ¿Sí? Siguiente pregunta es, ¿cómo debo calcular un motorreductor en 220 voltios monofásico para obtener 14 a 16 RPM? Sí, esta pregunta es importante para clarearmos un tema. Cuando hablamos de motores monofásicos, es posible utilizar reductores, pero tenemos que tener en cuenta de que el torque de un motor monofásico es diferente de un motor trifásico. Cuando hablamos que un motor trifásico de 1 HP tiene un cierto torque que vamos a utilizar para dimensionar el reductor, un motor de 1 HP monofásico muchas veces tiene menos de la mitad de la torque. La red monofásica, por tener mucho más variación y por ser de una única red, ¿no? Muchas veces ocurre que la característica de torque es baja y principalmente tiene mucha variación. Esto es un problema que tenemos no solo en países de la América del Sur, es una característica del producto.
Entonces, cuando hablamos de hacer una aplicación de un motorreductor con motor monofásico, tenemos que tener mucho cuidado con el dimensionamiento, mirando siempre lo torque que el motor monofásico va a trabajar, ¿sí? En este caso, en la pregunta, o que va a nos dizer cuál es la velocidad de salida, que en este caso habló entre 14 y 16 RPM, en verdad no es el tipo de reductor, es sí la reducción. Usted tiene que saber cuál es la velocidad de entrada, o sea, a qué velocidad el motor monofásico va a girar. Estamos hablando de un motor monofásico de 4 polos, 1450 RPM. Usted quiere 14 RPM en la salida, tiene que tener una reducción de 1 a 100. 1 a 100. Entonces, es la reducción que va a decir cuál es la velocidad de salida que va a tener. Entonces, cuando tiene que hacer el dimensionamiento con base en este dato, mírate siempre en la velocidad del motor y en cuanto usted quiere llegar en la salida. Haga la división entre ellos y va a tener la reducción. Y va a saber cuál es la reducción que este reductor tiene que tener. Mas aquí es muy importante. No es solo esto. Para que los expertos de agencias generales puedan cotizar de forma correcta, es mucho importante que tenga la información completa. O sea, la potencia del motor que va a aplicar, la reducción que necesita, el torque de la salida, los factores de servicio. Mas es muy difícil tener todas estas informaciones. Creo que sí, pero lo más importante es traer acá a una de nuestras tiendas las informaciones que tiene, hablar con el experto, evaluar con él, porque conociendo los seguimientos, conociendo el equipo, podremos ahí sacar las dudas y alinear de la mejor manera posible para llegar a un reductor que va a se adaptar a la aplicación. Pero siempre les pido esto, tenga en cuenta que tenemos que tener lo máximo de informaciones para poder cotizar la mejor solución. Y principalmente la más asertiva, que no va a rotar y que va a atender la aplicación con lo mejor resultado posible. Esa es una recomendación bastante importante porque siempre nos llegan consultas de que necesito un motor de 1, 2, 3 HPs y que den X revoluciones por minuto. Y de ahí no nos dan más información y entonces es ahí donde insistimos en que nos tienen que dar más detalles de qué aplicación, qué tipo de producto para realmente poder dar un asesoramiento correcto y no darles un precio X, un precio errado de un producto que quizás no sea el que necesita. Por ejemplo, vea cómo es importante conocer la aplicación. Cuando hablamos de una aplicación que es una pequeña estera de movimentación, que va a ser algo simple, ¿sí? Hablamos de un factor de servicio de 1,3, 1,5. Es una información que nos dice qué potencia y qué capacidad el reductor tiene que tener. Ahora, cuando hablamos de un misturador, de un ascensor de caneca, un ascensor de material, hablamos de un factor de seguridad, un factor de servicio de 2,5. Ahí, la verdad, estamos haciendo un reductor mucho más grande, un reductor mucho más dimensionado de una forma a no dejar nada para detrás y que atienda la aplicación. Pero esto, nosotros acá, sin la información de la aplicación, sin la información de cuántas horas por día que se trabaja, no tenemos como creer o mismo sacar de alguna forma. Tenemos que hacer conforme a la información que el cliente nos trae. Por eso es muy importante tener la información más correcta y el mayor número de informaciones posible. Y la última pregunta es, ¿cuánto de potencia se pierde por transición, ya sea en reductores por tornillos sin fin o engranajes? Sí, es buena pregunta. Es muy similar a lo que hablamos ahora poco cuando hablamos sobre los tipos de engranajes, ¿sí? La pérdida está directamente relacionada al factor de eficiencia de los reductores, ¿sí? Un sin fin Corona tiene por medio 0,7 o 70% de pérdida, ¿no? Quer dizer que en una aplicación de un motor de 1 HP, solo 0,7 HP llegan en la salida. Los otros 0,30 se pierden. Pero
¿cómo se pierde? ¿Para dónde van? Se transforman en calor, o sea, en acalentamiento de la carcasa, se transforman en vibración y principalmente se transforman en sonido, en ruido. Entonces, es mucho importante que los reductores estén dimensionados de la forma correcta, con el factor de servicio correcto, porque ahí esta pérdida que vamos a tener, porque es algo físico, no hay lo que hacer, no sea suficiente para poner en riesgo, ¿no?, la aplicación, para que la productividad se mantenga de la forma como tiene que ser y que los productos sean fabricados, que el alcohol sea producido y que o que há que fazer seja feito de la mejor manera posible, con la mejor situación posible. Cuando hablamos de un reductor de engrenaje, la pérdida es mucho menor. Lo mismo ejemplo de un motor de 1 HP, en un reductor como este, que es un reductor coaxial, que tiene un factor ahí de eficiencia en la casa de los 90-92%, estamos hablando que solo 8% se pierden, o sea, 0,92 HP llegan en la salida. Acalentamiento, vibración, sonido, son muy pocos, porque estamos hablando ahí de 0,08 de esta potencia que se cambian en algo físico que no va a se perder, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre ellos es la eficiencia. Y la eficiencia está directamente ligado al proceso y el objetivo del equipo. Como ya había hablado, tenemos que evaluar para cada una de las aplicaciones cuál es la mejor solución. Si es más importante tener eficiencia o si es más importante tener muchas veces un costo bajo, ¿sí? Perfecto, William. Agradecerte por el tiempo, por toda esta capacitación o todo este conocimiento que nos has dado, que estoy segura que les va a servir a muchos. Y imagino que van a seguir surgiendo dudas, las pueden colocar aquí en los comentarios y te vamos a hacer llegar para que nos hagas una retroalimentación de esas también. No sé qué recomendaciones darías, aparte de que nos den la información más completa, alguna recomendación adicional que quisieras dar. Sí, me gustaría mucho hablar un poco que WEG, en parcería con nuestro distribuidor Agencias Generales, tiene un compromiso con nuestros clientes de tener siempre la mejor solución a un precio justo y principalmente con la mejor disponibilidad posible, manteniendo la confiabilidad. O sea, estamos siempre desarrollando nuevos productos, nuevas soluciones e intentando de la mejor manera posible llegar al mercado con aquilo que el mercado necesita, ¿sí? WEG es una empresa que invierte mucho dinero en la capacitación de sus empleados y principalmente en el desarrollo de nuevas tecnologías. Un dato muy importante de hablar es que más de 50% de todo que se facturó en 2023 en WEG proviene de productos que fueron desarrollados en los últimos 5 años. O sea, los productos nuevos, los productos de nueva tecnología que están surgiendo ahora son responsables por más de 50% de nuestra facturación. Esto es algo que nos representa como una empresa que está siempre buscando mejorar y buscando estar cerca de sus clientes, de su mercado. Tenemos hoy muchas nuevas opciones, sea con convertidores, trabajando con reductores y motores de alta eficiencia, motores de ímanes permanentes, por ejemplo, que nos permiten grados de eficiencia inimaginables a algunos años. Estamos hablando de motores hoy que llegamos a 98% de eficiencia. Entonces, la tecnología empleada principalmente en los productos WEG es algo que tenemos mucho orgullo de hablar. Y principalmente ahora también con los productos de WEG Digital, llegando fuerte como sensoreio, la parte de control de motores y principalmente la industria 4.0, tenemos la oportunidad de suministrar al mercado paquetes completos, productos de todos los tipos, Motion Drive,
o sea, una solución que va a llegar al cliente exactamente como una solución y no solo como un producto que estamos vendiendo, ¿sí? Y para esto estamos trabajando fuerte con nuestro parceiro Agencias Generales. Estamos siempre a disposición para evaluar la situación, evaluar el case de cada uno de nuestros clientes para les ofrecer lo mejor posible, lo mejor que la tecnología que tenemos puede ofrecer a ustedes. Y por eso me pongo acá a disposición siempre. Estaré aquí y contestaré todas las preguntas que surgirem. E também dejo acá um agradecimento especial a Agencias Generales por la oportunidad de hablar con ustedes, hablar con nuestros clientes bolivianos. Principalmente tengo certeza que los expertos ahora de Agencias Generales también estarán acá disponibles y listos para les ayudar con lo que for necesario. Por favor, cualquier duda, háganos saber que vamos ahí a ayudarlos de la mejor manera posible. Gracias, William. Y recuerden que es importante también adquirir productos genuinos y eso los van a encontrar con nosotros, con la garantía, con el respaldo, como dice William, de que estamos trabajando directamente con la fábrica. Gracias por su atención.